Hola, qué bueno verte por aquí. Hoy te voy a explicar qué es la fibromialgia, cuáles son sus síntomas, por qué se desarrolla este padecimiento, cómo se trata y si puedes hacer algo para prevenirlo. Dale a like con ganas para enviarte fuerzas para aprender y suscríbete al canal. ¿Qué es la fibromialgia? La fibromialgia es una enfermedad que impacta a largo plazo y que ocasiona dolor en distintas partes del cuerpo. Los síntomas frecuentes de este padecimiento incluyen sensibilidad al dolor, cansancio severo, problemas para dormir, trastornos en los procesos mentales relacionados con la memoria y la concentración, dolores de cabeza y problemas digestivos. Cualquier persona puede desarrollar esta enfermedad, pero es mayor la presencia de la fibromialgia en mujeres que en hombres. Síntomas de la fibromialgia. Además del dolor generalizado, es común que las personas con fibromialgia experimenten una sensación de rigidez en las articulaciones y en los músculos y sensación de entumecimiento. Hay personas que también experimentan problemas en la vista, un aumento descontrolado de peso, síntomas parecidos a los de la gripe y problemas para respirar. La etapa más común en la que aparecen los síntomas de la fibromialgia por primera ocasión es entre los 30 y los 50 años. ¿Cuál es la causa de la fibromialgia? No se sabe con exactitud qué lleva al desarrollo de esta enfermedad, pero se ha afirmado que puede deberse a niveles anormales de sustancias químicas en el cerebro, así como a un cambio en la manera en que el sistema nervioso central procesa el dolor. Es posible que los factores genéticos influyan en que se presente este padecimiento, y en la mayoría de los casos, hay un suceso desencadenante que fomenta el desarrollo de la fibromialgia. Por ejemplo, lesiones, pasar por un parto o por una operación, un problema emocional derivado de terminar una relación o la muerte de un ser querido. Signos de alerta. No es fácil diagnosticar la fibromialgia, porque presenta síntomas que se asocian también con otros padecimientos. Algunos signos de alerta que debes atender con un especialista son que padezcas insomnio de manera frecuente, tengas problemas constantes para memorizar cosas, sientas mareos o se te entuman las manos y los pies, tengas sensibilidad a las luces fuertes, problemas frecuentes de dolor de cabeza o en el estómago y boca seca. Diagnóstico de la fibromialgia. Por lo general, cuando se experimenta dolor de manera general que involucre una gran zona del organismo por más de 3 meses, el especialista puede concluir que se trata de fibromialgia. Aunque no hay una prueba concluyente para diagnosticar la enfermedad, pueden realizarse análisis de sangre con la intención de descartar otros padecimientos. Consecuencias de la fibromialgia. Quienes padecen fibromialgia no ven afectadas sus capacidades físicas ni experimentan daño en los órganos, pero pueden sufrir ansiedad y depresión, además de que aumentan las posibilidades de desarrollar diabetes o problemas del corazón, que sí tienen un impacto fuerte en la salud. Tratamiento para la fibromialgia. La recomendación es que las personas con fibromialgia busquen un especialista con experiencia en esta enfermedad, que usualmente puede ser un reumatólogo o un especialista en el alivio del dolor. Los tratamientos para este padecimiento incluyen rutinas de ejercicio, la atención de otras enfermedades que pueden aumentar las molestias de la fibromialgia y el uso de medicamentos para controlar los síntomas. Entre los medicamentos más comunes para tratar la fibromialgia se encuentran la pregabalina, la duloxetina y el milnacipran. También es posible usar fármacos como la amitriptilina, la ciclobenzaprina o la gabapentina. Es importante que siempre cuentes con la asesoría médica para poder llevar un tratamiento adecuado. Terapias alternativas. Hay personas que siguen caminos alternativos que les ayudan a minimizar mucho el dolor, basados en diferentes aspectos. Una opción es combinar ejercicios aeróbicos de bajo impacto con entrenamientos de resistencia para que el dolor se reduzca. También pueden ser de utilidad disciplinas como el tai chi o el yoga. La acupuntura es otra de las terapias alternativas para conseguir mejoras generales y atender el dolor. Cada persona puede requerir una cantidad de tiempo distinta en la terapia, de acuerdo con la intensidad del dolor y los síntomas que presenta. Llevar un tratamiento psicológico también puede resultar de gran ayuda para lidiar de mejor manera con las molestias que provoca el padecimiento, y especialmente con el dolor. En este sentido, una terapia de modificación del comportamiento puede auxiliar en cambiar la conducta que lleva a experimentar estrés y a adquirir herramientas para respirar y relajarse. Los cambios en la dieta diaria y la incorporación de alimentos que no contengan mucho azúcar, así como aquellos que aportan una buena cantidad de energía como las almendras, avena o tofu,
pueden ayudar mucho a reducir el cansancio. En este caso, es importante obtener una asesoría nutricional para saber qué tipos de alimentos se deben eliminar y cuáles hay que incluir, así como en qué combinaciones y cantidades para obtener los resultados deseados. ¿Qué debes evitar cuando tienes fibromialgia? Al vivir con este padecimiento, es importante tomar en cuenta que el estrés es un factor que afecta negativamente al organismo, por lo que hay que tomar en cuenta algunos aspectos para evitar que se detonen los síntomas. Al hacer cambios en la rutina diaria se debe tener cuidado, sobre todo si puede conllevar una gran cantidad de estrés. La mala alimentación contribuye al aumento de los síntomas, así que es indispensable seguir una dieta sana. También los cambios hormonales son detonantes de molestias. Mantente en comunicación con tu médico para prevenir síntomas. Si vas a hacer un cambio en tu tratamiento, es importante que cuentes con asesoría y monitoreo continuo. Mantente atento a los cambios de clima, pues pueden desencadenar una crisis. Evita en la medida de lo posible cambios bruscos en tu horario o rutina de trabajo. Muchas personas logran controlar sus síntomas siguiendo un tratamiento médico y cambiando hábitos que apoyan en el equilibrio físico y emocional. Es posible que parte o la totalidad de los síntomas desaparezcan una vez que se atienden los problemas relacionados con el estrés, regresando solamente cuando se experimentan nuevos episodios de tensión. Prevención de la fibromialgia. Cuando no se ha establecido cuál es la causa exacta de esta enfermedad, lo que puedes hacer es tomar algunas medidas que no te garantizan que no aparezca la enfermedad, pero pueden ayudar a mantener un buen estado de salud. Controla el estrés y busca herramientas para lidiar con la tensión. Sigue una dieta balanceada y duerme bien. Busca ayuda médica si tienes artritis, depresión o cualquier otro padecimiento que afecta tu calidad de vida. Es importante que te mantengas haciendo una actividad física en tu rutina diaria y entre más pronto desarrolles este hábito es mejor. Ya hemos llegado al final. Dale a like si te ha gustado el video. Comparte con tus amigos y suscríbete para recibir otros videos tan interesantes como este. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!